tal? Bueno, como en The Truman Show podemos decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque esto es una grabación y ustedes las van a ver también en el momento que puedan, de día, de tarde o de noche. Estas cuestiones de la nueva modalidad que no es presencial y que tampoco llega a ser del todo virtual, nos invita a pensar en un nuevo desafío, nos invita a arriesgarnos a aquello que no conocíamos y entonces, bueno, en principio mi agradecimiento por la invitación, a mi colega de siempre, Sandra Alegre, que hemos trabajado juntas muchas veces, y también, por supuesto, al Consejo de Educación y a la Dirección de Educación Especial por esta nueva convocatoria. Este, esta grabación de hoy tiene una finalidad y la finalidad es garantizar la transmisión, ¿no? En este sentido, esta doble significación que tiene garantizar la transmisión, en el sentido de que cualquier tarea ligada a la docencia, cualquier tarea ligada al profesor, al maestro, a quien trabaja en el ámbito educativo, está llamada a garantizar una transmisión, que es esa transmisión que tiene que ver con transmitir los bienes culturales, los bienes sociales que se han construido a lo largo de la humanidad, llevarlo a los sujetos que están escolarizados. En este sentido, esta suerte de inicio de nuestro encuentro tiene que ver con poder abrir en esta media hora, 40 minutos que va a durar este momento, abrir algunas preguntas, eh, arar un campo, podríamos decir, para poder luego en nuestro ya intercambio, cuando podamos escuchar, cuando yo pueda escuchar las voces de ustedes, ir en ese intercambio retomando algunas cosas de las que hoy trabajemos juntos. De todas maneras, eh, aunque, aunque ustedes en este momento no estén, están en mí, están en mi cabeza. Ustedes van a ver en algún momento, porque está previsto que en mi trabajo ustedes vean un video, van a ver un video que se llama El Niño del Mañana. En ese video acontece algo que por supuesto no voy a contar, pero que nos sitúa a pensar las diferencias. Y de esto es de lo que va a tratar este encuentro, de pensar las diferencias. Mi perspectiva de trabajo, generalmente, tiene una profundización en un sesgo de pensar las diferencias. Hay infinitas maneras de pensar las diferencias, pero yo he decidido tomar un camino, que es el camino de pensarlas, de analizar qué pasa con lo ideológico, ¿no? ¿Qué pasa con las concepciones que nosotros construimos o portamos, traemos de antes, y que hacen que sea un poco eh, dificultoso eh, en nuestras propias concepciones entender las diferencias cuando a esas diferencias se las denomina tradicionalmente discapacidades. Es una temática que hace años vengo trabajando y es una temática que cada vez despliega más y más pliegues, justamente.
que hacen que sea casi inagotable la posibilidad de seguir trabajando con temáticas, de seguir dándole vuelta a la cuestión de no decir, bueno, ahora ya de esto sé. Una de las primeras cuestiones que las invito a poder pensar es algo que tiene que ver con la palabra discapacidad, ¿no? Tan común, tan usual, tan frecuente en nuestro trabajo. Yo he trabajado en educación especial durante muchos años. Ahora, no todo lo que nosotros denominamos discapacidad es verdaderamente una discapacidad. A mí, después de muchos años de trabajo y de darle vuelta y de estudiar y de leer muchos autores, hubo una palabra que me vino bien, hubo una palabra que me permitió hablar de los sujetos que tradicionalmente se los llama discapacitados, y esa palabra es restricción. Entonces, los sujetos con los que nosotros y ustedes trabajamos son sujetos que tienen alguna restricción. Esa restricción se convierte en una discapacidad en el espacio donde ese sujeto se realiza. No toda restricción está destinada a convertirse en discapacidad, pero sí se convierte en discapacidad en el sentido de que se desarrolla esa restricción en un medio que no le permite desarrollar todo lo que puede. Entonces, como nosotros estamos acostumbrados a realizar nuestras intervenciones educativas y psicoeducativas desde nuestras concepciones, lógicamente, una de las cosas que tenemos que ir pensando, una de las cosas que nos conviene replantear, preguntarnos, para seguir avanzando en este camino de especialización, en este camino de formación, en este camino de capacitación, en este camino de búsqueda incesante de entender qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, es entonces pensar esas concepciones que yo tengo, si son unas concepciones que yo generé, que construí, o es algo que se fue como sedimentando a lo largo de mi vida, porque leí de acá, escuché de allá, escuché a una persona que lo dijo, y se van como sedimentando, entonces uno va acumulando capas de conceptualizaciones que en el momento de tener que intervenir en una situación educativa, no sabemos cuál de las capas finalmente es la que nos da las herramientas, los instrumentos para poder intervenir. Entonces, si nosotros analizamos estas concepciones, vamos a ver que en parte están construidas por la doxa, por ese sentido común, lo que uno vive socialmente, y por otro lado están construidas también por la docta, porque lo que uno aprende en todos los procesos de formación que ha atravesado a lo largo de toda su vida. Ahora, esto en nosotros no está así separado como mis manos en este momento. En nosotros esto está unido. Entonces, en el momento de una intervención, no sabemos si lo estamos haciendo desde el sentido común o desde alguna teoría, de alguna perspectiva, de algún marco teórico. Eso es difícil de decir, esto es de acá, esto es de allá. Por eso es que
este encuentro tiene por finalidad revisar esas concepciones, revisar nuestras concepciones de las diferencias. ¿A qué llamamos diferencia? ¿A qué llamamos discapacidad? Porque hay en nosotros una suerte de creencias que por momentos pueden imposibilitar, hacer fracasar, dar de menos a aquellos sujetos que son considerados como sujetos con una restricción. Ejemplos abundan de esto. Por ejemplo, uno de los más urticantes ejemplos que se pueda tomar es el ejemplo de los alumnos con sordera. Digo urticante porque yo me he dedicado no ya a la sordera, sino a la capacitación de los maestros de escuelas de sordos. Y entonces es allí donde, sin ningún ánimo de valorización, porque cuando uno investiga aprende a no valorizar la palabra del otro, sino a entender cuál es la lógica que anima esa palabra. En las escuelas de sordos, hace unos cuantos años atrás, uno se encontraba con que los docentes, los directivos, las personas que colaboraban, los agentes psicoeducativos, todos consideraban que el alumno con sordera debía primero oralizarse para luego poder aprender la lengua escrita, porque entendían que si antes no sucedía la oralización, es decir, que el sujeto aprendiera a leer los labios y a tratar de fonar como pudiera eso que le hacían fonar, aunque no pudiera, aunque no tuviera voz, entonces esa concepción iba eslabonada, lo voy a hacer sencillo, es más complejo, pero lo voy a hacer sencillo, esa concepción iba eslabonada a otros conceptos. Por ejemplo, cómo el proceso para que fonara tardaba más años que el proceso de alfabetización, empezaban a leer y escribir mucho más tarde, por lo tanto, en la gradualidad de la escuela iban como retrasados, pero además se decía que por su propia sordera no iban a llegar al pensamiento abstracto. Bueno, eran concepciones que había en ese momento acerca de los alumnos sordos. Como la vida social es dinámica, como la vida social tiene mareas, ríos subterráneos y cantidad de cosas que suceden al mismo tiempo, un río subterráneo venía sonando muchos, y es un interesante vocablo el que utilizo. Venía sonando, y es que la comunidad sorda, la propia comunidad sorda, decía: no es necesario que nosotros aprendamos primero a oralizarnos, porque nosotros tenemos una lengua, que es la lengua de señas. Entonces, nosotros podemos con nuestra lengua de señas comunicarnos entre nosotros y con otros. Bueno, no tengo por qué explicar esto porque ustedes son personas que saben de esto. Lo que les quiero decir es que allí había una concepción de la sordera. Y que esa concepción de la sordera, poco a poco, año a año, minuto a minuto, fue modificándose. Y hoy la lengua de señas es una lengua que está entre nosotros, tan entre nosotros que cualquier acto oficial tiene que tener un intérprete de lengua de señas.
Entonces, está considerada una lengua de la humanidad, pero hace 25 años atrás nadie lo pensaba así. Entonces, ¿qué digo? Que nuestras concepciones deben ser revisadas porque nosotros estamos sobre un campo dinámico y en ese dinamismo hay que ir transformándose para ir pudiendo también, porque para ir pudiendo transformar también esa realidad, porque lo cierto es que nosotros como agentes educativos y agentes psicoeducativos somos agentes transformadores de las realidades. Somos nosotros los primeros que dijimos, los chicos con retardo mental leve pueden escribir, no tienen por qué no escribir. Fuimos nosotros los que dijimos, nuestros chicos de la escuela especial pueden ir a la escuela común y fuimos nosotros también. Entonces, siempre somos nosotros un factor de transformación. Siempre y cuando tengamos en cuenta que tenemos que, bueno, no me gusta decir tenemos siempre y cuando revisemos nuestras concepciones y que esa situación de revisar las conceptualizaciones, por decirlo burdamente, es un camino de ida. Una vez que empezás a sacar un poquito el sol, ahí. Una vez que empezás a transformar tus conceptualizaciones, es imparable, no paras nunca, porque siempre tenés una cosa más, una palabra más, una teoría más, un autor más, y aunque creés que leíste todo, por ahí te quedó uno que no leíste. También en este sentido, a mí me gusta y, y aliento bastante que, que se recurra a otras lecturas. A mí personalmente la literatura me ha dado elementos suficientes para poder transformar algunas de mis concepciones. No tanto los autores pedagógicos, que también, lógico, uno los lee a lo largo de la vida, sino también la literatura. Entre algunos autores literarios, Ray Bradbury, que es el autor del cuento El niño del mañana, del cual ustedes van a ver un fragmentísimo, porque, bueno, el cuento está en el libro Recuerdos del futuro, no, Recuerdos de lo Nuevo creo que se llama, me equivoqué. Y se llama El niño del mañana y bueno, es el modo en que Ray Bradbury piensa. Ray Bradbury es un escritor de ciencia ficción, podríamos decir futurista, piensa en el futuro, pero además es un enorme, gran humanista que piensa todo el tiempo en la humanidad y genera ese cuento tan hermoso que fue para mí aleccionador en una edad temprana, les diría, porque yo leí ese cuento, tendría 15, 16 años, y toda la vida lo llevé conmigo. Siempre lo recordé, ese cuento, hasta que en un momento encontré que Ray Bradbury había hecho una producción teatral, filmada, teatral pero filmada, que se llama Ray Bradbury Theater, y allí encontré el cuento que representado en forma filmada, que está en inglés, dura 50 minutos y yo lo reduje, hice una versión corta de 13 minutos, que es la que van a ver ustedes, y lo hice traducir y subtitular. Que bueno,
es un cuento que es una metáfora. Otros autores, hay un autor que seguramente ustedes conocen, que han leído, que han escuchado, que se llama Jorge La Rosa, y lo que Jorge La Rosa dice es, bueno, lo que nos permite la literatura es hablar de aquello que queda elidido de las palabras. Es decir, cuando algo ya no te alcanzan las palabras para decirlo, aparece entonces la literatura que puede colaborar con vos. Otros autores que también son muy interesantes y que a mí me ayudaron, porque eso no es que es el autor el que viene a decirles a todo lo mismo. El autor hace su obra literaria y bueno, uno la resignifica como cada uno quiere y puede. A mí me gustó mucho leer un texto de un japonés que se llama Kensaburo Oe, y en ese cuento él desarrolla una historia autobiográfica. Él es un premio Nobel de literatura, esto es real, y tiene un hijo con una minusvalía. Hikari se llama el hijo, y él escribe un libro que se llama Despertar, oh jóvenes de la nueva era, que tiene ese largo nombre, pero que hace honor a ese nombre porque te despierta verdaderamente, porque lo va contando primero como su sufrimiento como padre respecto de los padecimientos de su hijo, su propia vida como escritor, y también hace como una suerte de parábola, podríamos decir, diciendo bueno, que hay algo en la comprensión de lo que él llama la minusvalía y que nosotros llamamos restricciones de su hijo, que podría ser diferente si toda la sociedad comprende que aún con sus restricciones, los niños y jóvenes pueden tener una vida plena. Y justamente hay una cuestión muy interesante respecto de Hikari, porque Hikari le gustaba escuchar el sonido de los pájaros, se deleitaba con eso, los reconocía, podía decir qué ave era en función del sonido, y bueno, poco a poco se interesó por la música, lo enviaron a estudiar piano, y Hikari estudió piano y pudo componer una obra, mm, y una obra tan bonita que bueno, nuestra pianista Marta Argerich, cuando estuvo en Japón, la primera pieza que tocó fue la pieza que había compuesto Hikari. Entonces, bueno, eh, eso nos anima a nosotros a pensar que a veces nuestra concepción pone trabas a algunas posibilidades, o esto que uno dice, bueno, hasta acá llega, no va a poder, bueno, acá entonces sí, empezamos a desplegar otras múltiples dimensiones de nuestras concepciones, y que a veces tienen que ver con la formación y a veces no tienen que ver con la formación, sino más bien con el sentido común. Y una de esas concepciones es que los niños con restricciones no pueden alcanzar determinadas cosas, y entonces esos contenidos, esa parte del mundo, esa transmisión no se hace. Directamente no se hace. La educación, el campo educativo y el campo psicológico también desde ya, y el campo psicopedagógico también desde ya, y el campo fonoaudiológico más también desde ya,
han sido influenciados fuertemente durante muchos, pero muchos años por el campo de las ciencias médicas. Las ciencias médicas determinaron durante muchos años qué niños podían ir a la escuela especial o no, y lo dictaminaba un médico, que a veces no tiene ni la menor idea de cuáles son los niveles y las modalidades escolares. Cuando nuestras concepciones están de alguna manera también influenciadas por la medicina, hay que aprender a poder separar una de otra, porque por ejemplo, es cierto, que para la neurología una lesión cerebral es irreparable. Sí, es cierto, para la neurología es irreparable. Ahora, para la educación no. Para la educación no es irreparable, porque uno sabe que utilizando, inventando estrategias pedagógicas, todos los sujetos pueden aprender. Si las estrategias pedagógicas son las adecuadas, todos los sujetos pueden aprender. Entonces, nosotros, por unirme en este conjunto con ustedes, nosotros, las personas que trabajamos en algo relacionado a la educación especial, las personas que estudiamos, que analizamos, que investigamos lo que fue la educación especial, nosotros, también trabajamos con un tipo de sujeto alumno que es necesario que sea contemplado de una manera diferente, porque en un sentido hay un autor de Ligny que dice, son los olvidados de la pedagogía general, ¿no? No han tenido lugar en esa pedagogía, han tenido con algunas, bueno, investigadoras, han tenido escasamente, ¿no? Pero no es que nosotros tenemos una pedagogía a la que rápidamente podemos echar mano, más bien tenemos todo el tiempo que recrear, todo el tiempo que inventar, todo el tiempo que pensarla como una pedagogía que no está allí quieta, sino como una pedagogía nómade, ¿no? Que va en busca de para este sujeto esto, para este sujeto lo otro. Y entonces, bueno, es ahí donde nos convertimos en educadores y en agentes psicoeducativos en busca de una pedagogía que nos permita, que nos posibilite, que nos dé pie para trabajar con nuestros alumnos en nuestras escuelas, con nuestros directores, con nuestros equipos de conducción, con la comunidad. La concepción que nosotros anidamos de los sujetos que son alumnos matriculados de la educación especial es una concepción que amerita en principio pensar que aquello que está allí no tiene por qué ser siempre así. Tenemos el ejemplo de Icari, pero también nosotros aquí mismo, en nuestro país, tenemos el ejemplo más precioso que podamos tener y que cada una, bueno, ustedes, casi todas ustedes van a ser mucho más jóvenes que yo, eso no lo dudo, aunque no las vea, pero lo que les digo es esto, yo empecé a trabajar en la educación especial como maestra cuando existía un currículum para la educación especial.
Y ese currículum tenía una particularidad que, que era la concepción, el paradigma, podríamos decir, de ese momento. Las políticas educativas decían esto: si un sujeto nace con trisomía del par 21, síndrome de Down, entonces, por haber nacido con trisomía del par 21, lo tenemos que considerar como con un retardo mental moderado, severo, moderado, leve, como un retardo mental moderado. Y todos los alumnos de las escuelas de educación especial en aquel momento, no ahora, que fueran considerados o diagnosticados, diagnosticado ya es que alguien lo vio, lo midió, lo tabuló, lo firmó, lo selló, dijo, es un niño con una restricción cognitiva de grado moderado. Todos los chicos considerados bajo esa categoría podían aprender en el primer ciclo, que duraba 3 años, 5 letras. Eso decía el currículum, 5 letras. Entonces, con la más loable de las intenciones, los maestros proveían a los alumnos la posibilidad del aprendizaje de 5 letras con aquellas concepciones de aquel entonces, que primero escriba la letra, que le salga la letra, que le salga redondita, qué sé yo, y que cuando ya le hayan salido todas las letras, hasta la W y la Y, que son tan difíciles de hacer, porque alguno se llamaría Walter, no sé, una vez que todo eso esté, entonces los sujetos podían aprender a leer y escribir. Y claro, tenían 13, 14, 15 años y no escribían, y todos decían, no escriben porque son síndrome de Down. No escriben porque tienen trisomía del par 21, una estructura, no digo anomalía, una estructura genética que les impide leer y escribir. Ahora, en la medida que todos los sujetos con trisomía del par 21 empezaron a ir a las escuelas, empezaron a salir a las calles, empezaron a ir de las manos de sus madres y padres al teatro, al cine, a la pileta, fueron aceptados, nadie se alejaba de ellos en las plazas, empezaron a tener una vida social, también eso, por eso les di, empezamos con lo de la sociedad, las transformaciones de la sociedad, también ese estar en lo social de los niños y sus familias y la comunidad y todo eso, fue armando algo que cambió los currículums y que cambió ese modo de entender. Y teniendo hoy esos sujetos la misma estructura genética, es decir, la misma estructura genética, no cambió la estructura genética, teniendo esa misma estructura genética, los sujetos pueden aprender a leer y escribir otro idioma, van a teatro, tocan la guitarra, viajan solos en colectivo. Es decir, que no era la trisomía del par 21 lo que hacía que no escribieran, eran otras cosas. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a poder transformar en nosotros, en nosotros. La tarea es con nosotros, con cada uno de nosotros. Porque también está, y eso ustedes lo sabrán, porque bueno, me antecedió en estos encuentros Gabriel Brenner, colega, compañero, bueno, que las habrá nutrido y encantado sin duda. Digo que ustedes habrán ya tenido noticias de que los espacios donde nosotros nos movemos son sistemas de actividad muy complejos, donde cada uno de los componentes de ese sistema de actividad tiene una relación
con otro de los componentes, y no hay modo en ese sistema de actividad que son las escuelas, no hay modo de analizar uno de los componentes sin analizar el total, digamos. Si yo no puedo decir que un niño no aprende simplemente porque no le da la cabeza, yo tengo que ver al niño, pero lo tengo que ver situado en esa escuela, en ese aula, con esos compañeros, con esa maestra, con esas estrategias pedagógicas, con esa conducción de esa escuela, con esa comunidad, ese barrio, sin que esto se convierta en un reduccionismo, decir que bueno, que los chicos de tal barrio aprenden menos que los de este barrio. No, no, no. Acá decíamos al principio, garantizar una transmisión, justamente de esto se trata, ¿no? De que nosotros lo que tenemos que garantizar es esa transmisión. Estemos dentro de ese sistema de actividad en la posición, estemos en la posición que estemos. Seamos el psicólogo de la escuela, seamos el psicopedagogo de la escuela, seamos el AE o E, pónganle todas las siglas que quieran, estemos el maestro, el portero, el personal de dirección, todos estamos allí para poder transformar esas concepciones y entender que, que hay una posibilidad y que tenemos que buscarla, esa posibilidad. Que esa posibilidad puede estar escrita en los libros o no. Por ahí la tenemos que inventar, tenemos que decir, bueno, yo con estos chicos voy a hacer, yo con estas maestras voy a trabajar de esta forma para que puedan ellas garantizar el proceso de transmisión de los saberes socialmente construidos por la humanidad, porque ellos son, igual que todos, dignos legatarios de esa transmisión y de esos conocimientos. Ellos también son dignos legatarios, porque esos conocimientos son del común, y eso es lo que hay que entender, que puedan tener los conocimientos del común. Tengo acá mis apuntes, por eso miro para abajo. Estos alumnos con los que nosotros trabajamos generalmente tienen una trayectoria, ¿no? Una trayectoria educativa diversa, y ahora se abre un campo nuevo para nosotros, y afortunadamente se abre un campo nuevo, un campo distinto, algo que tenemos que explorar, de lo cual no se ha dicho todo, pero que hay bastante para decir, que es el campo de la inclusión y de la integración escolar de los tradicionales alumnos de la educación especial en la escuela común. Y entonces, bueno, allí tenemos otro muy interesante desafío, que es pensar estos dos sistemas de actividad tan distintos, el sistema de actividad de la escuela especial y el sistema de actividad de la escuela común, tratando de armar algo que pudiera amalgamarse, que pudiera llevarse bien, que pudiera ir en pos de un objetivo común. Que a veces se está logrando y otras veces no se está logrando, y bueno, a veces esas integraciones son también producto de diversas concepciones, ¿no? De concepciones de uno y de otro. Yo en mi vida personal casi todas las cosas siempre las hice como más tarde. Fui madre añosa, bueno,
todo por cuestiones biográficas. Y, y en este hacer un poco tarde las cosas, el primer artículo que escribí, no sé si no tenía ya, no sé, 49, 50 años. Y ese primer artículo se llamó 25 y un quemado. Porque una de las cosas que observaba yo en el trabajo de capacitación, conversando con maestros, cuando empiezan las primeras integraciones escolares, es que los maestros decían, bueno, sí, yo tengo 25 alumnos y un integrado, ¿no? 25 y un quemado es un juego que jugaba yo cuando era chica, que iba alguien, a los que estaban así en fila contra la pared, y le preguntaba, panadero, ¿cuántos panes tienes en el horno? Y el panadero decía 25 y un quemado, ¿no? El quemado no era pan. 25 alumnos y un integrado, el integrado parece que no es alumno. Y entonces, ¿cómo es? ¿Está integrado, está amalgamado, es parte de la escuela, es considerado un alumno de la escuela? Todas estas cosas son los nuevos planteos que, aunque hace tiempo vienen sucediendo, igual nos llevan a seguir planteándonos cosas. Por ejemplo, un día, como jugando casi, pero me hice una pregunta. Ya les dije que yo trabajé en educación especial más de 15 años, como maestra, como vicedirectora, como directora de una escuela de educación especial. Y entonces la pregunta que me hice es, ¿cuál es el mejor alumno de la escuela especial? Y porque en la escuela común hay mejor alumno. Hay. Nos guste, no nos guste, y lo querramos, no lo querramos, y estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, hay un mejor alumno. ¿Y de la escuela especial cuál es? Bueno, entonces ahí un poco lo que traté de plantear es el oficio de alumno de la escuela especial, cómo se construye ese oficio de alumno de la escuela especial, y creo que ahí aún hay un campo vacante, hay algo muy interesante para seguir indagando, investigando, haciéndose preguntas de qué es lo que pasa en las escuelas de educación especial, en esa dupla, miren, lo voy a decir así, como una marxista, en esa dialéctica de la impotencia y la exigencia. ¿Qué pasa con ese pequeño acto donde uno le dice al niño o también al maestro, no es que tenés que hacer lo que puedas, tenés que hacer lo mejor que puedas? Donde aparece esa exigencia que a veces cuando uno supone que el sujeto no va a poder, la deja de lado. Bueno, yo creo que hasta acá hay suficiente campo arado. Cuando nosotros nos encontremos presencialmente, que va a ser a través de la pantalla, pero ustedes las voy a ver y ojalá ustedes me vean y qué sé yo, en ese momento es cuando vamos a seguir con estas cuestiones. Me despido de ustedes, nos vemos prontito. Hasta luego.